Muy buen día, sean todos bienvenidos a este nuevo video sobre la aplicación del derecho internacional. En esta ocasión nos vamos a centrar principalmente en la aplicación de estos derechos dentro del conflicto bélico que sucede en la actualidad con la guerra de Yemen. Bueno, primero debemos entender cómo es que este conflicto llega a suceder. Y es que la guerra de Yemen comenzó en el 2014 con el conflicto político y militar entre el gobierno reconocido internacionalmente, liderado por el presidente Abdrabbuh Mansur Hadi, y los rebeldes Houthi, un grupo que seguía la rama chií del Islam y que había estado luchando contra el gobierno desde el 2004. Los Houthi, respaldados por Irán, habían ganado influencia dentro del país de Yemen en los años previos y finalmente tomaron el control de la capital Sanaa en septiembre del 2014. El conflicto se intensificó en el 2015, desde donde empieza la guerra hasta la actualidad, cuando los rebeldes Houthi avanzaron hacia el sur, obligando al presidente Hadi a huir a Arabia Saudita. En respuesta, una coalición liderada por Arabia Saudita y respaldada por varios otros países árabes comenzó una campaña militar en marzo del 2015, con el objetivo de restaurar el gobierno de Hadi y contener la influencia de Irán en la región. La coalición saudita lanzó ataques aéreos y operaciones terrestres contra los rebeldes Houthi y sus aliados, lo que condujo a una guerra prolongada y devastadora. El conflicto se ha caracterizado por enfrentamientos armados, ataques aéreos, bloqueos económicos y humanitarios y principalmente una crisis humanitaria gravísima. La guerra de Yemen ha generado múltiples frentes y tensiones regionales, además de ser una manifestación de las rivalidades más amplias entre Arabia Saudita e Irán. La participación de estos actores externos, incluida la coalición saudita y las facciones respaldadas por Irán, ha contribuido a la complejidad y duración del conflicto. A continuación se muestran mapas referenciales de la ubicación de este país de Yemen y los países aledaños que, como podemos ver, tienen influencia sobre este país y sobre las coaliciones y enfrentamientos ideológicos que se presentan alrededor de esta guerra. Ahora bien, conociendo un poco el contexto de lo que sucede en la guerra de Yemen, es importante hablar sobre la aplicación del derecho humano internacional en esta guerra, ya que este es un tema de gran relevancia y complejidad. El derecho internacional humano, también conocido como el derecho de la guerra o derecho de los conflictos armados, es un conjunto de normas que buscan proteger a las personas que no participan directamente en las hostilidades, es decir, los civiles, heridos y enfermos, y limitar los medios y métodos de guerra utilizados por parte de los conflictos. En el caso de la guerra de Yemen, que ha estado en curso, como les había mencionado, desde el 2015, se ha planteado preocupaciones bastante fuertes sobre presuntas violaciones a los derechos humanos internacionales por todas las partes involucradas, incluyendo no solo el gobierno yemení, respaldado por Arabia Saudita, sino que también incluye a los rebeldes Houthi, respaldados por Irán. Algunos de los problemas van a ser mencionados a continuación. Primero, los ataques a civiles y objetivos civiles, ya que se han informado numerosos ataques aéreos y terrestres que han impactado sobre zonas pobladas, causando la muerte, lesiones a personas civiles y la destrucción de infraestructuras civiles, principalmente hospitales, escuelas, mercados y otras zonas pobladas. Por otra parte, se han registrado bloqueos y accesos humanitarios. El bloqueo impuesto por la coalición liderada por Arabia Saudita ha generado preocupaciones en la actualidad sobre la restricción del acceso a suministros esenciales, principalmente los de alimentos, medicinas y combustible, que son productos básicos dentro del
de la vida cotidiana de una persona. Esto puede tener un impacto gravísimo en la población civil y puede ser considerado directamente como una violación de los derechos internacionales, ya que se impide la entrega de asistencia humanitaria a la población que lo necesita. Como sabemos, al nacer contamos con derechos que son otorgados por la vida y que deben ser respetados y que por ley nos corresponden. Entre esos el derecho a la vida como tal, el derecho a la salud, entre otros derechos básicos del ser humano. Sin embargo, con estos ataques y este enfrentamiento bélico, muchos de estos derechos se han visto mermados por los actores de este conflicto bélico. A continuación tenemos el uso de armas prohibidas o indiscriminadas, ya que se ha planteado alegaciones sobre el uso de armas indiscriminadas o armas prohibidas en la guerra. Como sabemos, al haber guerra, también existen regulaciones que permiten controlar qué es lo que se usa y qué es lo que no se debería o no se debe usar dentro de una guerra, ya que como seres humanos tenemos en cuenta que las guerras ayudan de cierta forma y entre comillas a solucionar los problemas y conflictos ideológicos que pueden tener diferentes poblaciones. No de la mejor manera, no de una manera muy inteligente, sin embargo, pues sirven de esta forma y ayudan y han ayudado a través de los años al crecimiento de las poblaciones. Sin embargo, en conflictos como el caso de Yemen que estamos presenciando, los derechos no se toman como tal, las regulaciones no hacen caso omiso a las regulaciones y se utilizan armas de control biológico. No se ha visto armas de carácter nuclear, sin embargo sí se ha visto armas como gases pimienta y otro tipo de armas que son prohibidas dentro de las guerras y que resultan en daños excesivos a la población civil o en violaciones a los tratados internacionales y, como les había mencionado, están encargadas de regular ciertos tipos de armas. Otro caso grave es el uso de los niños en el conflicto. Y es que se ha visto informes sobre el reclutamiento y el uso de niños soldados por parte de diversas facciones en el conflicto, lo cual está prohibido, obviamente, por las normas internacionales. Y es que se ve principalmente por la falta de personal, la falta de soldados que se tiene en el frente de la batalla, y pues se ven en la necesidad de muchas veces capturar o secuestrar niños con tal de permanecer en las filas y poder avanzar con esta resolución del conflicto. Finalmente nos encontramos con la destrucción del patrimonio cultural, ya que se han informado daños al patrimonio cultural y sitios históricos dentro del país de Yemen, lo que podría ser considerado una violación a los derechos humanos internacionales, ya que estos sitios están protegidos en situaciones de conflicto. Además, lugares históricos, lugares patrimoniales y culturales nos permiten tener una visión de cómo era la cultura de nuestros ancestros y nos permiten conocer la historia de nuestros antepasados y saber cómo seguir avanzando. Sin embargo, en eventos como este no se toma mucho caso de este tipo de lugares y se los atenta de igual forma. Finalmente, la aplicación efectiva del derecho internacional humanitario en la guerra de Yemen se puede ver como un desafío debido a la falta de un control y seguimientos adecuados. Como se ha visto, esta guerra lleva numerosos años existiendo y no se encuentra una luz al final del túnel. No se encuentra la esperanza de que esta termine, lo cual es demasiado triste
y podemos seguir viendo que los derechos humanos siguen siendo afectados tras pasar los días, los años y el tiempo en general. Las organizaciones internacionales, como el Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, y la Organización de las Naciones Unidas, ONU, han instado a todas las partes a respetar el derecho internacional humano y han buscado investigar las presuntas violaciones. Sin embargo, al estar alejados, al estar inmiscuidos en su guerra y cegados por este odio, no se tienen demasiados registros y no se puede tener un control bastante claro con respecto a este tema. En conclusión, la aplicación efectiva del derecho humano internacional en la guerra de Yemen es un desafío constante debido a la complejidad del conflicto. A pesar de ello, es esencial recordar que el derecho internacional humano existe para proteger a las personas en tiempos de guerra y minimizar el sufrimiento humano. Muchas gracias.